En el mundo de los textos sagrados, pocos misterios son tan profundos como el del libro de Enoc. Una historia que ha sido ocultada, prohibida y prácticamente borrada de la historia oficial. ¿Por qué la religión decidió no incluir las enseñanzas de Enoc en la Biblia? ¿Qué secretos se esconden en sus páginas? Hoy exploraremos no solo la vida de Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció sin dejar rastro, sino también el enigma que rodea su libro perdido. Una copia de este libro apareció en Etiopía y otra en Abisinia. La de Abisinia terminó en Rusia, pero misteriosamente desapareció sin dejar huella. Mientras tanto, la copia etíope fue enviada a Inglaterra, donde fue custodiada bajo llave en la abadía de Westminster, prohibida para todos, o eso creían. Pero hubo un obispo que la leyó. Descubrió algo que había permanecido oculto por siglos. Un secreto tan poderoso que las autoridades religiosas decidieron mantenerlo en silencio. ¿Qué contenía el libro de Enoc que causaba tanto miedo a las estructuras de poder? ¿Por qué sus enseñanzas debían ser mantenidas en la oscuridad? Acompáñame en este viaje por uno de los mayores misterios de la antigüedad. Si te está gustando este video y quieres seguir explorando misterios como el de Enoc, te invito a que te suscribas al canal y le des like. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para desentrañar los grandes secretos del universo. Comencemos. En algún lugar del vasto firmamento, mucho antes de que el diluvio cubriera la tierra y Noé guiara a los animales hacia el arca, existía un hombre llamado Enoc, hijo de Caín y descendiente de Adán, el primer hombre en la tierra. Aunque su vida terrenal abarcó 365 años, su historia, enigmática y envuelta en misterio, trascendió los límites de lo humano. En la Escritura, solo unas pocas líneas relatan su desaparición, pero el silencio de las palabras no ha logrado apagar las voces que durante siglos han intentado desvelar el enigma de Enoc. Un hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. El mundo en los días de Enoc. Enoc vivió en una época anterior a la gran inundación, un tiempo oscuro y perturbador en el que la humanidad, según la tradición bíblica, estaba cayendo en el abismo del pecado. Los hombres comenzaron a olvidarse de su Creador y en su lugar adoraron sus propios deseos. La tierra se llenó de corrupción, violencia y el eco de las sombras de los ángeles caídos, quienes, según textos antiguos, descendieron a la tierra y compartieron conocimientos prohibidos con los hombres. A diferencia de sus contemporáneos, Enoc eligió una senda diferente. Era un hombre justo, un fiel seguidor de Dios, y fue precisamente su lealtad la que lo condujo por un camino que nadie antes había transitado. Los textos apócrifos, como el libro de Enoc, relatan que Enoc no solo era un hombre común, era un hombre que tuvo visiones celestiales, que ascendió más allá de los confines del mundo físico, hacia un reino donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Por eso Enoc nos quería revelar la verdad. La primera desaparición de Enoc no fue permanente. En los primeros años de su vida, cuando todavía era joven, tuvo su primer encuentro con los cielos. Una noche, mientras caminaba solo bajo las estrellas, Enoc sintió una presencia alrededor de él, algo que lo superaba en todo sentido. Un viento extraño sopló, pero no era viento de la tierra, y de repente, Enoc se encontró en un lugar que no era ni cielo ni tierra. Frente a él, una figura radiante apareció. Un ser de luz cuya forma humana se fusionaba con el resplandor de los cielos. Este ser no habló en palabras humanas, sino que transmitió sus pensamientos directamente a la mente de Enoc. Has sido elegido para ser testigo
de los secretos del cielo, o más bien del universo, le dijo la figura. Caminarás con Dios y verás lo que ningún mortal ha visto jamás. Entonces, fue arrebatado al reino celestial, donde contempló visiones que no podía comprender por completo. Vio cómo los ángeles registraban los actos de los hombres en rollos eternos. Vio la corte celestial y el trono de Dios. Allí, en ese espacio inefable, aprendió acerca del destino final del mundo, de la batalla entre las fuerzas del bien y el mal, y de cómo la humanidad sería juzgada. Pero lo más impactante que Enoc descubrió fue el libro de los secretos. Según lo que vio, este libro contenía los misterios más profundos de la creación, los cielos, los ángeles, el destino final de la humanidad, y lo más importante de por qué este libro se ocultó, el secreto del universo. A Enoc se le permitió leer sus páginas, pero fue advertido. Este conocimiento no es para los hombres. Solo lo sabrás tú y aquellos a quienes se les permita ver lo que tú has visto. Aquí está la razón por la cual se dice en el Evangelio perdido de Santo Tomás: el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá, y tras su estremecimiento, se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Este fragmento proviene del Evangelio gnóstico de Santo Tomás, perdido durante siglos y redescubierto en Egipto en el siglo XX. Habla sobre el poder del pensamiento y la emoción para crear nuestra vida. Es una verdadera lástima que se haya perdido en la revisión bíblica del siglo IV. En la Biblia moderna no aparece. Qué casualidad, ¿no? La segunda desaparición. El arrebato final. Tras su regreso de este primer viaje, Enoc vivió entre los hombres, aunque su vida ya no sería la misma. Era como si estuviera entre dos mundos. Uno terrenal, donde caminaba y vivía como cualquier otro hombre, y otro celestial, donde sus visiones y conocimientos lo separaban de los demás. A lo largo de los años, Enoc comenzó a sentirse como un extraño en su propio mundo. Sabía cosas que no podía compartir. Vislumbraba el futuro de la humanidad y veía la caída inevitable que se acercaba. Enoc intentó advertir a la gente de su tiempo, pero la mayoría no lo escuchaba. Solo unos pocos lo creyeron, los justos que también esperaban la intervención divina. La corrupción de la humanidad seguía creciendo, y Enoc se dio cuenta de que el fin estaba cerca. Una noche, mientras meditaba sobre las visiones que había recibido, sintió nuevamente esa presencia. El aire a su alrededor se llenó de una extraña energía, y Enoc comprendió que su tiempo en la tierra estaba terminando. Se dice que Enoc fue llamado por Dios para una misión final. Esta vez no sería solo un viaje de ida y vuelta como antes. Sería su traslado definitivo al reino celestial. Pero esta despedida no fue vista por todos, solo por su familia cercana. Según las leyendas, Enoc reunió a sus hijos y les dijo: «Mi tiempo ha llegado. He visto lo que va a suceder, y no puedo permanecer más en este mundo. Caminaré con Dios una vez más, pero esta vez no regresaré». Los relatos del libro de Enoc indican que fue llevado por ángeles a través de diferentes dimensiones. Enoc cruzó los confines del tiempo y del espacio. Fue testigo del juicio que vendría sobre la tierra. Y finalmente llegó al trono de Dios. Allí, Enoc fue coronado como un vigilante eterno, una figura que observaría el destino de la humanidad desde las alturas celestiales. ¿Por qué no está en la Biblia? El misterio de por qué Enoc desaparece de las escrituras canónicas ha sido debatido durante siglos. Algunos estudiosos sugieren que su historia, tal como se relata en el libro de Enoc y otros textos apócrifos, contenía ideas demasiado místicas o esotéricas para la tradición judía y cristiana.
Enoc fue testigo de visiones que desafiaban las concepciones convencionales de la época, incluyendo interacciones con seres celestiales y revelaciones sobre los ángeles caídos y la influencia de la mente en la humanidad. Imagina esto. Cuando se decidió qué libros formarían parte de la Biblia oficial, los líderes religiosos de la época optaron por dejar fuera el libro de Enoc. ¿Por qué? Hay varias razones que podrían explicar esta decisión. Primero, el libro tiene un tono bastante apocalíptico. Habla del fin del mundo, lo cual, en aquellos tiempos, podría haber causado miedo, o incluso interpretaciones peligrosas que desestabilizarían la religión. Segundo, Enoc relata la historia de ángeles caídos que desobedecieron a Dios y bajaron a la tierra para tener hijos con mujeres humanas. Esta historia es fascinante, pero para muchos en esa época resultaba demasiado controversial y no encajaba bien con lo que se enseñaba oficialmente. Y por último, Enoc recibió un conocimiento celestial que, según se dice, no era para todo el mundo. Este conocimiento, considerado esotérico, incluía el entendimiento del poder de la mente y la manifestación de la realidad. Es posible que los líderes religiosos hayan creído que este tipo de sabiduría sobre el poder que los humanos tienen para influir en su propio destino fuera demasiado peligrosa o incomprensible para la gente común. En resumen, el libro de Enoc era muy misterioso y tal vez un poco peligroso para la estructura religiosa de la época, por lo que se decidió dejarlo fuera del canon. Sin embargo, el legado de Enoc persistió, mientras que su libro fue excluido del canon bíblico oficial. Su figura continuó siendo venerada en muchas comunidades religiosas, y su misteriosa desaparición fue recordada como un acto de fe y lealtad inquebrantable hacia Dios. Quizá, entre las líneas de su texto, se escondan verdades sobre el poder de la mente y la manifestación, un mensaje que aún sigue esperando ser completamente desvelado. Entonces, ¿qué sucedió realmente con Enoc? ¿Fue arrebatado a los cielos para nunca más regresar? ¿O fue transportado a un plano intermedio donde todavía vigila el destino de los hombres? Las preguntas que rodean su desaparición siguen resonando en la mente de quienes buscan respuestas en los textos antiguos. Algunos creen que Enoc nunca murió en el sentido tradicional y que sigue vivo, en algún lugar más allá del tiempo. Otros sugieren que su desaparición fue simbólica, representando la unión perfecta entre lo divino y lo humano, el hombre que caminó tanto con Dios que se convirtió en uno con él. Lo que es innegable es que la figura de Enoc encierra un profundo misterio, uno que trasciende las páginas de los textos sagrados y se ha filtrado en la tradición oral y escrita a lo largo de los siglos. El hecho de que Dios se lo llevara sin que experimentara la muerte ha sido interpretado como un signo de favor divino, pero también de un destino que va más allá de nuestra comprensión. La desaparición de Enoc sigue siendo uno de los grandes enigmas de la Biblia, y aunque su historia completa nunca se incluyó en las escrituras canónicas, lo que queda de él es un legado envuelto en sombras, una verdad oculta que pocos se atreven a desvelar. Se dice que Enoc, aquel que caminó junto a Dios y luego desapareció, dejó tras de sí más que misterios. La razón de por qué su libro se ocultó va más allá de lo terrenal, pues en sus palabras reside el conocimiento prohibido de la manifestación humana, un poder ancestral que conecta a la humanidad con los milagros y los misterios de la creación misma. Las enseñanzas de Enoc fueron silenciadas por revelar aquello que los mortales no deben comprender. Ese es el verdadero secreto.